Bien, aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, mis hermanitos. ¿Cómo están? Saludos, hermano. Te saludo, su amigo, hermano en Cristo, Samuel. Samuel, desde Puerto Rico. Alabado sea el nombre del Señor. Qué gusto, qué alegría yo compartir con muchos de ustedes. Muchos de ustedes viven en México, otros en Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Venezuela, Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba y entre otros países más. Qué saludo, qué grande es el Señor. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Me estoy acordando yo de una palabra. Al yo mencionar los países de algunos que ustedes que viven, me estoy acordando de una palabra que Papá Dios me dio a mí hace muchos años. Hace muchos años. Y la palabra fue diciéndome, hermano Samuel, yo te veo predicando la palabra del Señor. Y muchas personas en Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Santo Domingo, Ecuador y muchos países están escuchando tu palabra. Yo te veo llevando la palabra del Señor. Y yo me acuerdo de esa palabra, porque hace muchos años cuando yo recibí esa palabra, todavía yo no estaba en las redes sociales. Todavía yo no estaba haciendo video en Facebook, ni tampoco estaba haciendo video en YouTube. Para mí todavía yo no estaba haciendo video. Y ahora se cumple la palabra cuando yo estoy comunicándome con ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Dándole gracias a Dios que Papá Dios me sacó de un ambiente de mucho legalismo, de mucha legalismo, religiosidad, de mucha apostasía. Y que esa apostasía me hizo mucho daño a mí hace muchos años. Me hizo descarriarme de la comunión con Dios. Sí, así mismo, la apostasía y la falsa doctrina, tarde o temprano, nos enferman. Nos cambia la conducta. Alabado sea Dios. Y gracias a Dios, Dios ha estado haciendo cosas maravillosas conmigo. Y a través de mí, pues muchos de ustedes han sido bendecidos para la gloria del Señor. Quiero hablar con ustedes el tema de la justificación. En el libro de Romanos 5, 1 y 2. Y también voy a leer el capítulo 3 de Romanos, comenzando con el versículo 21 en adelante. Aquí en la Biblia que tengo aquí a mi lado, que es la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, en el nombre del Señor. Gracias, Señor. ¿Ok? Bien. Yo antes cuando yo comencé en llevar, gloria a Dios, cuando yo comencé en YouTube, los primeros mensajes que yo hice fueron mensajes muy mal, porque yo era muy fuerte, con un carácter fuerte. Y enseñaba y predicaba como los legalistas, como un pentecostal. De hecho, de ahí yo salí de ahí, del pentecostalismo también. Y mis mensajes eran tirándole a todo el mundo lo mal que tú estabas, lo mal que aquel estaba, y aquel pastor está mal, y aquel es un pecador, y aquel es un pecador. Y le tiraba la ley a todo el mundo, a todo el mundo. Castigaba mucho a todo el mundo. Hasta que Papá Dios me dijo a mi corazón, a mi espíritu, diciéndome, Samuel, tú no estás llevando mi palabra, no estás llevando el evangelio como yo quiero que sea llevado. Yo quiero cambiar tu vida, quiero transformarte, quiero restaurarte y quiero que tú conozcas la verdad del evangelio. Hasta que con el pasar con el tiempo, Papá Dios me fue cambiando la palabra con el evangelio correcto. El evangelio tiene que ser para restaurar, no para dar palo limpio. Alba Padre. Ay, Samuel, tú recibiste tantos palos limpios, tantos castigos, que hiciste lo mismo en otros también. Pero quiero que tú restaures, que tú salves, que tú sanes el corazón, que tú lleves palabra al caído. El evangelio es gozo, justicia y paz en nuestras vidas. El evangelio transforma el corazón, el alma, el espíritu de una persona. Alabado sea el nombre del Señor. Así que recordándome de todas estas cosas,
Quiero seguir llevando la palabra de Dios con amor, con restauración, en el nombre del Señor. Tú te lo mereces. Tú te lo mereces en el nombre del Señor. Vamos a comenzar. Iniciamos en el nombre del Señor leyendo Romanos 5, 1 y el versículo 2 también, diciendo lo siguiente: justificados, estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera. Después voy a continuar con la otra. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Justificado. La palabra justificación viene de esa palabrita que indica hacer justo, hacer recto a una persona. Y esa palabrita, hacer justo y hacer recto a una persona, indica que cuando una persona ha violado el mandamiento de Dios y es un pecador, es un delincuente, solamente Dios le pide que crea que solamente Jesús puede hacerlo santo, puede hacerlo justo, puede hacerlo recto ante los ojos de Dios, solamente creyendo en la obra redentora de Cristo. Esta palabra justificado viene a causa de que la ley en el Antiguo Testamento no podía hacer justo al hombre, porque la ley demandaba, exigía mucho, la ley demandaba mucha santidad. Cuando Pablo dice en el versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz? Bueno, imagínate usted cuando tú ves o conoces a un Dios de ira, de enojo. Lo podemos ver como un ejemplo en Éxodo 20:18 en la Biblia. Éxodo 20:18, cuando Dios estaba impartiendo la ley de Dios por medio de Moisés al pueblo. Se escuchaban truenos, relámpagos, trompetas, y se escuchaba y se sentía un ambiente de mucho temor. Como quien dice, vemos a un Dios de amor, pero a la misma vez de fuego consumidor. Conocemos a un Dios de amor, pero si no obedece, la ira de Dios está sobre los que no obedecen. ¿Ok? Entonces, cuando dice justificado tenemos paz, significaría que tú tienes paz cuando Dios quita su ira, su enojo, quita su ira, su enojo sobre el hombre. Y cuando Dios quita eso de nosotros podemos caminar tranquilos y en paz, aunque tengamos muchas debilidades, porque Cristo quitó la condenación, su enojo, su ira, y prometió al pecador salvar su alma completamente. Y eso es bien importante, bien importante. La idea del Evangelio de Cristo hacia los pecadores es lograr Cristo salvar el alma del pecador completamente, con la intención de que si el pecador falla, con la idea y la intención que si el pecador falla, si la persona falla humanamente en cualquier mandamiento, la ley no lo vuelva a castigar. La misma ley no lo vuelva a condenar una y mil veces, sino que permanezca salvo, santo, delante del Señor. Y Dios conoce que nosotros somos muy débiles. Somos muy flexibles en fallar a Dios, en irnos para el pecado. Pero aún así, Dios promete perfeccionarnos, guiarnos a nosotros y nos da de su Espíritu Santo, que te fortalece, te ayuda, hasta que venga Cristo, en el nombre del Señor. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos para el versículo 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pablo, en el versículo 2, por quien también heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Continuamos. Por quien también tenemos entrada. Gracias, Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero enfatizar la palabra tenemos entrada. Tenemos entrada. ¿Ok? Escuchen bien.
Aparentemente Pablo como que tiene la idea de combinar, hacer una combinación o una comparación con la entrada que nosotros tenemos en Cristo bajo la obra redentora de la expiación de Cristo. Tenemos entrada a la salvación por la obra que Cristo hizo y por la fe del pecador en Cristo. Y Pablo está haciendo una combinación entre la obra de la expiación de Cristo, en una combinación comparándola con el tabernáculo del Antiguo Testamento. Porque en el tabernáculo del Antiguo Testamento estaba el lugar santo. Se encontraba también los atrios. En los atrios, que viene siendo las esquinas, y también en la parte exterior de afuera, en los atrios se encontraba el pueblo, la gente, los pecadores. Estaba el lugar santo, pero también estaba el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y entre el lugar santo, aquí, y entre el lugar santísimo, aquí, lugar santo, acá atrás, y el lugar santísimo aquí atrás, en la parte de atrás, lugar santísimo, y lugar santo aquí, y aquí en el medio hay un velo. Entonces, para entrar al lugar santísimo, pues había que abrir un velo. Nadie podía entrar, ningún pecador, nadie de la gente del pueblo de Israel, nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿Quiere que te diga por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento veía a todo el mundo pecador. Lo veía un pecador, no lo veía limpio, no lo veía santo. Y por más buenas acciones santas, por más buenas acciones justas que el hombre haga, el libro de Isaías da una referencia de eso. Diciendo el libro de Isaías, diciendo que Dios ve las acciones o los intentos que el hombre hace para ser santo y justo. Dios lo ve como, y lo compara, una comparación metafóricamente, lo compara como trapo de inmundicia, como un trapo sucio de inmundicia. Dios ve las acciones que el hombre hace, los intentos para agradarle a Dios, Dios lo ve inútil. Entonces Dios veía a los hombres en el Antiguo Testamento, lo veía un pecador. No eran santos, no eran dignos para sacar el velo y entrar al lugar santísimo. Para eso Dios preparó a un sacerdote. Dios preparaba a un sacerdote que tuviera santidad porque tenía que estar en santidad, y que ese sacerdote una vez cada un año entraba adentro del lugar santísimo con la intención de interceder a Dios, orar a Dios por el pueblo. El sacerdote intercedía por el pueblo pecador, pero el sacerdote tenía que entrar una vez cada un año, no todos los días. Y solamente el sacerdocio que Dios elegía era el que entraba al lugar santísimo. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? Entonces, hoy en día, el plan de Dios, el plan de Jesucristo, es que todos los pecadores que crean en Cristo puedan entrar a la presencia de Dios, que es un sinónimo a salvación, que puedan entrar al lugar santísimo para tener salvación y creyendo en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios distintos que se le conocen como la ley de expiación. La ley de expiación, que eso lo habla bastante el libro de Levítico, Deuteronomio, esos libros, y también lo habla bastante el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es muy hebreo, es muy hebreo, que habla y recopila datos, informaciones del Antiguo Testamento y especialmente de los sacrificios que se hacían de los animales también. Tanto el libro de Hebreo como Levítico, Deuteronomio, Éxodo y esos libros así. Entonces, el propósito de la ley de expiación, era para que los pecadores
puedan tener perdón de pecado por medio del sacrificio de la muerte de los animalitos. Así sea un toro, así sea un becerrito, así sea un cabrito, así sea una ovejita, como sea, como sea. Pero mira el propósito. Ahora es que me estoy acordando, discúlpame, me estoy acordando ahora y voy a ir al libro de Hebreos como una referencia. En el libro de Hebreos, vamos a buscarlo, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 3. Hebreos, te amo, Padre, te amo, Espíritu Santo. Heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Hebreos 10, versículo 3 dice: sino que por medio de los sacrificios se hacían memoria de sus pecados años tras año. Wow, te lo voy a poner aquí en la pantalla, si no se me olvida, ¿verdad? Escucha bien, lo voy a escribir aquí, si es que no se me olvida. Sino que por medio de los sacrificios se hacían memoria. ¿Qué significa hacer memoria? Recordar. Los sacrificios que se hacían para el perdón de pecado, Dios lo permitía para, número 1, para recordarte a ti lo pecador que tú eres. En la ley, Dios te recuerda tus pecados. La conciencia te recuerda que tú eres un pecador. La ley de expiación se hizo con ese propósito, principalmente con ese propósito, para que te acuerdes tú que delante de Dios tú eres una porquería. Sin Dios y sin Cristo y sin el Evangelio, nosotros no somos casi nada, no somos nada. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? Pero ahora sucede lo siguiente. Disculpa que yo hable la palabra porquería. Estoy comparando una comparación solamente, metafóricamente, ¿ok? Entonces, a través de la ley de expiación de Cristo, cuando el pecador cree en Cristo, tú sabes que Romanos 5, 1 y 2 dice, tenemos entrada. ¿Te acuerdas? Ahora tú tienes entrada. Dice, tenemos entrada. No dice, pudiéramos tener entrada. Quizá, depende. Pórtate bien. Si tus pecados están un medio perdonados, si tú no estás justificando, no, dice que tenemos entrada. No le pongas condicionantes. No le pongas condicionantes, como hacen muchas iglesias que le ponen condiciones. Sí, pero vives una vida de pecado. No va a estar, tranquilo. No le pongas condicionantes. Cristo perdonó los pecados, cosa que en el Antiguo Testamento los pecados a través de los sacrificios de animales, de las ovejitas, eran perdonados por un tiempo. Y cada un año el hombre tenía que volver a repetir los mismos sacrificios, repetidos, con la intención de que los pecados sean perdonados una vez. Significa que el libro de Hebreos nos da y nos informa que ese culto, ese sacrificio, ese servicio, no era perfecto. Así dice el libro de Hebreos. No era lo suficiente perfecto para restaurar, para perdonar el pecado de los hombres. No era perfecto. Entonces el libro de Hebreos nos da un detalle muy bonito, que el sacrificio de Cristo fue perfecto para lograr perdonar todos los pecados del hombre, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Yo me siento tan contento en comparación a las iglesias que yo estaba perseverando hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo oía mencionar a muchos pastores decir, cuidado, el pecado, arrepíntate, si el pecado no ha sido perdonado, te vas a quedar. Y cuando yo vine a entender bien la verdad de la palabra, y papá Dios me dijo a mí, predica la palabra de verdad. Yo quiero tener un cambio en tu vida. Quiero que tú tengas conocimiento de lo que es el verdadero evangelio. Cuando papá Dios me reveló la verdad en su palabra, yo empecé a tener el amor por la santidad. Porque cuando yo no tenía conocimiento de la palabra y yo pensaba que de mí yo podía perder la salvación, yo pensaba que de mí Dios me miraba mal, con ira, con enojo. Dios, yo sé, pero papá Dios, yo sé que pequé. Me fui para la discoteca a bailar, Señor. Yo sé que bebí una cerveza. Yo sé que hice algo malo, pero no. Entonces eso no me dejaba a mí disfrutar y entrar en comunión con la santidad. Al contrario, terminaba en el pecado, terminaba en la depresión,
terminaba en la depresión, en el pecado. Entonces entendí que cuando una persona disfruta grandemente de lo que es el conocimiento de la palabra, de lo que es el conocimiento del perdón de pecado, eso provoca y produce en ti acto de santidad y reverencia. Tú puedes dar de ti un acto de santidad hacia Dios como un acto de gratitud. Yo estaba hablando de eso hace pocos días en un tema que yo hice. Y también estaba incluyendo la mujer del perfume de alabastro. Yo no sé si tú escuchaste ese mensaje, también estaba incluyendo la mujer del perfume de alabastro, que le llevó a Jesús una ofrenda de amor, de agradecimiento. ¿Por qué? Agradecimiento porque sabía que Jesús, le había dado la promesa de que sus pecados iban a ser perdonados. Y para ese tiempo, un hombre, una mujer que entienda que hay perdón de pecado permanentemente, wow, eso es increíble. No es como hoy en día, que hoy en día la iglesia dice, ok, hasta el momento tienes perdón de pecado. Hasta el momento. No se sabe si mañana, la semana, tú caes en pecado y entonces caes en condenación. No, no es como hoy en día que se predica. No es como hoy en día. Cuando yo entendí la palabra del Señor, de ahí en adelante, lo que era un acto lo que era de mí tristeza, lo que de mí salía tristeza, llanto, desesperación, depresión, lo que de mí salía era eso. Pero cuando entendí la palabra, de mi interior, salió gozo, alegría y contentamiento. Tú no sabes cómo a Papá Dios le gusta que un cristiano hable la palabra con alegría, con gozo y con contentamiento. A Él le agrada que tú entiendas y tú valores y tú entiendas eso. Cuando tú entiendes bien la palabra de Dios, Dios pone ese mismo sentir en ti. Dios lo pone. ¿Qué significa Dios pone? Según Filipenses 2, te alaba mi alma, Espíritu Santo, te alaba. Gracias, Espíritu Santo. Filipenses 2:13. Dios pone el querer como el hacer. Es el resultado de tu ser salvo. El resultado de tú tener conocimiento de quién es Dios en tu vida, de que Dios no te va a condenar y que Dios va a perfeccionar tu vida. En tu debilidad Dios te toma de la mano y te va a ayudar a crecer poco a poco. Cuando tú sabes todo eso, eso produce de ti una reverencia ante Dios, santidad, lo que llamamos santidad y reverencia de Dios. Alabado sea Dios. No he terminado, hermano. No he terminado. Esto es tan bien bueno. Alabado sea Dios. La lupa no la tengo conmigo. Parece ser que la lupa la dejé allá. La dejé allá. No la traje conmigo aquí. Entonces, continuamos. Cuando Pablo dice en el libro diciendo tenemos entrada. Tenemos entrada. Ya tú tienes entrada. Ya entraste a la salvación. Entraste a la salvación. Entraste al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces algunas iglesias piensan, ok, tenemos entrada, pero no es para que tú te des la libertad o la libertinaje de tu pecado, de tú hacer lo que le da la gana. Es cierto, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Y cuando Dios te ordena a ti que vivas en santidad, es que tú puedes vivir en santidad cuando tú eres libre de la condenación. Cuando tú eres libre, mira lo que dice Pablo en la carta de 1 Corintios. 1 Corintios. Pablo dice, por precio fuiste comprado. Disculpa el atraso que tengo. Por precio fuiste comprado. No te hagas esclavos de los hombres. Cuando tú entiendes que no hay nada ni nadie que te pueda esclavizar, condenar, quitar la salvación, eso produce de ti mismo. Dios da ese sentir, lo da, el Espíritu Santo lo da, de tu ser obra de santificación y gratitud y reverencia. Es tú tener conocimiento de cómo tú fuiste salvado, de lo quién eres tú en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, por lo menos en la Biblia Reina Valera 1960, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Disculpa el atraso, porque algunas veces me atraso pensando, ¿verdad?, el texto bíblico. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué significa eso? Que el valor tuyo no se encuentra en lo que otros hablen o piensen de ti. El valor tuyo se encuentra en lo que Cristo hizo por ti.
Esto te da ánimo y esperanza porque somos salvos y fuimos salvos porque hay una esperanza que Cristo nos dio, esa esperanza de salvación, para que vivamos a través de esa esperanza que viene siendo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Tú entraste a la salvación. Ya tú entraste. A la vez que tú hayas entrado, Él no te va a sacar. Él no va a ser infiel, aunque tú le seas infiel. Dios te va a hacer madurar, a hacer crecer en esa gracia, aunque tú estés sujeto a muchas debilidades humanas, pero Dios te va a ayudar. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando más débil tú te sientes. Pablo lo entendió. Aparentemente Pablo posiblemente estaba luchando quizás con la ley o quizás con el pecado, con la concupiscencia. No sé, porque en Corintio Pablo no especifica con algo con exactitud el aguijón. Pero yo estoy especulando, bajo una pura especulación, bajo mi pura especulación personal, yo que entiendo que posiblemente Pablo estaba luchando con la santidad, en ser aprobado, en ser justificado. Pablo, ya, tú eres aprobado, tú eres justificado. Deja de estar peleando ya con el pecado, deja de estar peleando ya, tú eres justo. En otras palabras, Pablo, ya tú entraste a la salvación, te diste entrada. Cuando Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2, tenemos entrada a esta gloriosa salvación y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por dónde yo voy? El tiempo. Ok, vamos a pausar. Pausamos y continuamos con el video número 2 para la gloria del Señor. Para yo ir ya mismo al capítulo 3 en el nombre del Señor. Continuamos.